En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni desechéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Este corto evangelio, este fragmento del Evangelio de San Mateo tiene muchas cosas y diferentes. Por ejemplo, ¿qué significa lo de no echéis lo santo a los cerdos, las perlas a los cerdos? Es una frase un poco misteriosa, ¿verdad? Pero cuando uno ve la vida, no solamente desde el punto de vista religioso, sino la vida, te das cuenta de que muchas veces, quizá más las personas que son extrovertidas, cuentan cosas que no deberían de contar. No me refiero a chismes, sino cosas suyas, personales, ¿no? Se desahogan con quien no deben. Y eso es un tesoro que tienes, es un sentimiento profundo, una pena. Y luego resulta que esa persona con la que te has desahogado no es leal, y por lo que sea, no siempre por deseo de hacer el mal, sino porque tiene una lengua ligera, pues se lo va contando a todo el mundo, ¿no? Y al final terminas muy incómodo, ¿no? Has contado una intimidad a un amigo, una amiga, ¿no? Y resulta que al final es como si lo hubieras publicado en un periódico, ¿no? Y además corregido y aumentado. Y si eso, que es una experiencia de la vida, lo llevamos al tema religioso, sucede lo mismo. Muchas veces tú estás a lo mejor abriéndote desde el punto de vista espiritual con alguien que no te entiende, que se va a reír de ti, que va incluso a darle la vuelta a ese sentimiento. Una cosa es que tengamos que evangelizar a todos, con prudencia, pero a todos. Y otra cosa es que hay determinadas cosas que tienes que reservar. Y que tienes que reservar para el Señor, ¿no? Entre tú y Él, es un asunto entre el esposo del alma y el alma, ¿verdad? Y en determinadas cosas, pues quizá tengas la necesidad de consultar a un sacerdote, a un director espiritual. Tienes alguna inquietud, no me refiero solo de dudas de comportamiento, ¿qué hago, no? Sino que has recibido una gracia, por ejemplo. Que esto es bastante frecuente, has recibido una gracia, la que sea, ¿no? Y es un tesoro, ¿no? O sea, lo vas contando por ahí y al final terminas con la fama de que eres un lunático o un visionario, ¿no? Pienso que esta es una sana advertencia que nos hace Jesús. Luego viene un resumen de lo que sería, según nuestro Señor, la ley y los profetas, dice Él. Yo no voy a corregir a Cristo, o sea que no voy a decir que eso es un resumen demasiado optimista, pero Él dice que tratad a los demás como lo queréis que los demás os traten, es el resumen de la ley y los profetas. Bueno, en realidad el resumen es: no hagas el mal que no quieres que te hagan, ¿no? Ya es un paso adelante, visto desde la perspectiva de Jesús: haz el bien que te gustaría que te hicieran, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es no robes porque a ti no te gustaría, y otra cosa es da limosna porque a ti te gustaría. Es un paso diferente. Pero en el mejor de los casos, quizá la ley sería más el no y los profetas serían más el sí. En el mejor de los casos, el Señor lo que nos está diciendo es que ese es el mínimo. Después tenemos que dar un tercer paso. Esto nosotros los franciscanos de María lo sabemos bien porque forma parte de nuestra pedagogía espiritual, ¿verdad? El tercer paso es la imitación de Cristo. Habría un cuarto paso, que la identificación con Cristo, la unión con Cristo, la imitación, el elemento de imitación. ¿Qué lo pide Jesús en la última cena? Amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo trataría a esa persona que te ha hecho daño? ¿Cómo trataría a esa persona que necesita ayuda? ¿Cómo trataría a esa persona a la que tú has hecho daño? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Evidentemente Jesús no habría hecho daño a nadie, pero ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Este es el tercer paso típicamente cristiano, ¿verdad? Pero hay que hacer primero los otros. No hagas el mal, haz el bien posible. Después haz el bien que haría Cristo. Luego la última parte, ¿no? Digo que este evangelio es cortísimo, pero da para mucho, ¿verdad? Es esta invitación a entrar por la puerta estrecha. Es una invitación personal y es una invitación colectiva. Es decir, es una invitación a cada uno, es una invitación a nuestras familias, es una invitación a la propia Iglesia como tal. ¿Cuál es la puerta ancha?
La puerta ancha es la comodidad, la pereza, el no te compliques la vida. Haz aquello que te dé gusto al cuerpo. Haz aquello que corresponde a tus intereses, a tus deseos. Haz aquello que es aplaudido por el mundo. Aquello que no te va a crear complicaciones de una forma o de otra. Esa es la puerta ancha. Dice Jesús que esta puerta ancha lleva a la destrucción. Que la Iglesia tiene que ser siempre signo de contradicción. La Iglesia tiene que ser siempre el profeta, el que dice esto no está bien. La Iglesia tiene que ser siempre la conciencia de la sociedad. Y la Iglesia tiene que ser siempre aquella que dice esto está bien, pero mira, esto otro no. A mí me gustaba, por ejemplo, mucho que esta semana los obispos de Estados Unidos, que tienen muchos motivos para estar agradecidos con Trump y que además lo han hecho saber, sin embargo esta semana publicaban un documento crítico contra él por la reducción en el presupuesto. Sabéis que ha aumentado mucho el tema de armamento, etcétera, pero ha reducido las prestaciones sociales a la gente más necesitada. Y ellos le criticaban. A mí me parece estupendo. Si solamente criticaran no me parecería bien, pero la Iglesia tiene que no casarse con nadie y tiene que ser capaz de decir esto está bien, pero esto no está bien. Esa es la misión de la Iglesia y esa es también nuestra misión. Es decir, de cara a nosotros mismos, no te dejes engañar ni seducir por la puerta ancha. Esfuérzate por pasar por la puerta estrecha, que es la del amor. Y después, de cara a los que te rodean, exactamente igual. Tú puedes ser una mamá, un papá complaciente y ganarás el aplauso a corto plazo de tus hijos, pero recibirás sus críticas después porque te echarán la culpa por no haber hecho el papel que tenías que hacer y sobre todo llorarás por el desastre que se monta en tu casa. Lo estamos viendo continuamente, es algo tremendo. Ayer veía unos estudios sociológicos que me impactaban, ¿no? Estamos hablando de que 1 de cada 3 adolescentes tiene problemas psicológicos. Esto es una barbaridad. Una barbaridad, 1/3 de los adolescentes con problemas psicológicos a nivel global. O sea, que habrá países donde sea muchísimo más el porcentaje, obviamente, ¿no? Porque cuando normalmente se tienen problemas económicos, no que tienen problemas psicológicos. Ya tiene uno bastante con tener problemas para saber lo que va a comer mañana si es que llega a comer, ¿no? Vivimos una sociedad enferma y nuestros jóvenes están enfermos en parte porque sus papás no les atienden, no les dedican el tiempo, al margen de si pueden o no pueden, que eso habrá que ver en cada caso, pero no les atienden, no les dedican tiempo, les llenan de cosas que al final les hacen más daño que bien, aunque en un primer momento les encante tener todas esas cosas, ¿verdad? Por eso, esta llamada del Señor a cada uno de nosotros, esfuérzate por pasar por la puerta del amor, es decir, pensar en el otro, ponerte en el lugar del otro, vivir para el otro, que es la puerta estrecha, la puerta del amor, y no te dejes arrastrar por la puerta ancha, que es la puerta de la comodidad, del egoísmo. Piensa en ti, cuídate, dedícate a lo tuyo, porque esa puerta es la que lleva a la perdición. Bueno, muchas cosas en un pequeño evangelio. Intentemos practicar al menos alguna. De pie, por favor.